Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de probabilidad y estadística. En esta ocasión estaremos hablando de operaciones con conjuntos. Veamos. Y la primera operación es la unión de conjuntos. ¿Cómo se define esta? Nos dice que sean el conjunto A y B no vacíos, entonces la unión de A y B se define como. Primeramente, para indicar la unión de dos conjuntos se va a utilizar este símbolo. No es como si fuese una U, es una U, pero como que es abierta. La U normal, como ya aprendiste en diagrama de Venn, representa el universo. Y esta un poco abierta representa la unión de los conjuntos, la cual se define de la siguiente manera. La unión de A con B contiene a los elementos X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. ¿Cómo sería su diagrama de Venn? Primeramente, recuerda que en el diagrama de Venn un rectángulo representa universo y los conjuntos los indicamos con dos círculos. Para poder construir el diagrama de Venn tendríamos que primeramente ver si existen elementos que se repitan en el conjunto A y en el conjunto B para que tengan esta apariencia, que se están intercalando o intersectando. Y lo más importante, para representar la unión de dos conjuntos, los conjuntos tienen que ir sombreados. Si no se sombrea, indicará alguna otra operación, menos la unión, que es lo que queremos ver. Veamos un ejemplo para que te quede más claro. Dice, sean los conjuntos A, que contiene los elementos 3, 5, 6, 8, 10, y el conjunto B, que contiene los elementos 2, 6, 8, 10, 12. Dice, hallar la unión de A con B. De acuerdo a la definición, dice que vamos a colocar los elementos que contiene X o los elementos que contiene B. En palabras más simples, para que te quede claro cómo hacer una unión, no es otra cosa más que juntar los elementos que contiene A con los elementos de B, colocando el orden de ambos conjuntos de menor a mayor. Y si un elemento se repite, como puedes observar, se repite el 6, el 8 y el 10, se coloca una sola vez, es decir, así. ¿Cuál es el número menor? El 2. Luego, ¿quién seguiría? El 3. 4 no hay en ninguno de los dos, entonces seguirá 5. El 6 se repite en ambos conjuntos, solamente se coloca una sola vez. El 8 de igual manera se repite en ambos conjuntos, se coloca una vez. Y el 10 se repite, se coloca una vez. Y por último, el 12. Y ya están colocados todos los elementos de los dos conjuntos de menor a mayor. Ese es el objetivo de la unión de los conjuntos. Repito, es juntar los elementos de ambos conjuntos, ordenarlos de menor a mayor, y si un elemento se repite, se coloca una sola vez. Vamos a hacer su diagrama de Venn. Como puedes observar, no hay universo, no hay algo que me indique un conjunto con U, con lo que representamos universo, o que pertenezca a los números naturales, o que pertenezca a los números enteros, etc. Quiere decir que para representar el diagrama de Venn de esta unión, no va a llevar un rectángulo. ¿Por qué? Porque no hay universo. Entonces, solamente van a ser los dos círculos. Tenemos que voltear a ver si hay elementos que se repiten, como ya lo detectamos, el 6 y el 8 y el 10. Eso me da a entender entonces que mis conjuntos, tanto mi conjunto A como mi conjunto B, tienen que estar entrelazados. Repito, se entrelazan los conjuntos cuando los elementos se repitan. Esta porción, que es la que comparten ambos conjuntos, tanto A como el conjunto B, aquí se colocan los elementos que se repiten, que en este caso es el 6, 8 y 10. Los colocas aquí. Y completa los elementos que te faltan de A. Por ejemplo, ya tienes del 6, 8 y 10, te falta
el 3 y el 5 lo colocas en su lado del conjunto A. Aquí ya tienes el 6, 8 y 10, te falta el 2 y el 12. Lo colocamos del lado del conjunto B y de esa manera se va construyendo nuestro diagrama de Venn, el cual ya está terminado, pero como nosotros queremos la unión, recuerda la definición, dice que una unión tienen que estar sombreados los conjuntos, así que los sombreamos y de esa manera hemos dado respuesta a este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Dice que el conjunto S contiene los elementos X que pertenecen a los números naturales, tal que X es divisor de 20, y el conjunto T contiene los elementos X que pertenecen a los números naturales, tal que X es divisor de 6. Dice, hallar su diagrama de Venn y su unión. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la traducción de esto. Recuerda que esta es una forma de la expresión, que es una forma descriptiva. Hay que cambiarlo ahora a forma enumerativa, es decir, cuáles son los números. Nos dice que son los elementos que pertenecen a los números naturales. Recordarás que los números naturales son del 1 al infinito. Y de esos del 1 al infinito, ¿cuáles vas a elegir? Aquellos que se puedan dividir, porque dice que es divisor de 20. Y el 20 lo podemos dividir en 1, en 2, en 4, en 5, en 10 y en 20. Es decir, estos elementos son los que va a tener el conjunto S. De igual manera, el conjunto T dice que pertenece a los números naturales y que deben de ser divisores de 6. ¿El 6 en qué número lo podemos dividir? En 1, en 2, en 3 y en 6. Es decir, estos elementos. Como nos pide la unión, tenemos que voltear a ver la definición y dice que va a contener a los elementos X tal que X pertenezca al conjunto A o X pertenezca al conjunto B. En palabras más simples, te repito, es juntar los elementos de ambos conjuntos, los colocas de menor a mayor y si algún elemento se repite, se coloca una sola vez. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en este caso? El 1 y el 2, observa. Entonces, para nuestra definición solamente lo vas a colocar una sola vez. 3, 4, 5, 6 y por último el 10 y el 20. Ya encontraste la unión del conjunto S con el conjunto T, pero te pide su diagrama de Venn. Como ya vimos que pertenecen o menciona que pertenecen a los números naturales, eso nos da a entender que ahora sí va a haber un rectángulo. ¿Por qué? Porque tengo el universo de los números naturales. Ya observamos que tengo dos numeritos que se repiten, el 1 y el 2. Eso me da a entender que mis conjuntos, tanto el conjunto S como el conjunto T, tienen que estar entrelazados. En esta porción se colocan los números que se repiten, que en este caso es el 1 y el 2. Completamos los elementos del conjunto S, que será el 4, 5, 10 y 20. 4, 5, 10 y 20. No importa el orden, los puedes acomodar como tú quieras, solamente en esta porción que tienes que respetar. Completamos el conjunto T. Nos faltaría el 3 y el 6, porque el 1 y el 2 ya están aquí. Los colocamos. ¿Qué más nos hace falta? Tenemos que voltear a ver los números que tienen que ir aquí. Como en este caso, los números o nuestro universo son los números naturales, son infinitos. Entonces no puedo rellenar eso, de hecho no me alcanzaría el espacio para poder colocar y nunca acabaría. Entonces la única forma de indicar que aquí van otros elementos sería colocando el universo y decir que pertenecen a los números naturales. Y como bien recuerdas, para que sea una unión, esto tiene que ir sombreado. ¿Ok? Bien, veamos otro ejemplo. Para los conjuntos ya me está dando universo. El universo dice que contiene los elementos X, tal que X es un dígito. Me da el conjunto P, me dice que sus elementos pertenecen al universo, es decir, están en este conjunto y son pares.
Q pertenece al universo también y son impares. ¿Qué vamos a realizar? Tanto el diagrama como la unión. Primeramente, cambiamos de forma descriptiva a numerativa. ¿Cuáles son los números dígitos? Del 0 al 9. Dice que el conjunto P contiene los elementos que están aquí, y esos son los números pares. Recuerda que el número par no empieza del 2, 4, 6, empiezan del 0, 2, 4, 6 y 8. Y los impares será 1, 3, 5, 7 y 9. Nos pide la unión, no es otra cosa que juntar los elementos. Si yo junto tanto los del elemento del P como de Q, me va a quedar exactamente el universo. Observa. ¿Sí? Y ya tenemos la respuesta de la unión, pero nos pide diagrama de Venn. ¿Voy a colocar rectángulo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo un universo. Aquí está. Volteamos a ver si entre los conjuntos hay elementos que se repitan. Como puedes darte cuenta, no hay elementos que se repitan. Eso me da a entender que mis conjuntos no van a estar entrelazados, van a estar separados. Rellenamos aquí los elementos del conjunto P, que en este caso es 0, 2, 4, 6, 8, y los elementos del conjunto Q, que en este caso es 1, 3, 5, 7, 9. Este es mi universo, pero como ya están aquí integrados todos los elementos del universo, ya no tiene caso que indiquemos con algo. ¿Qué es lo que nos hace falta para indicar que es una unión? Que estos conjuntos tienen que estar sombreados. Pues bien, continuemos con esto. Ya aprendimos acerca de la unión, ahora vamos a conocer qué es la intersección de conjuntos. Veamos su definición. De igual manera nos menciona que sean A y B conjuntos no vacíos, es decir, que realmente deben de contener elementos. Entonces la intersección de A y B se define de la siguiente manera. Primeramente, la simbología. Ahora la U, cuando está hacia arriba, indica unión, ahora hacia abajo, como puedes apreciar aquí, eso indica intersección. Y la intersección de A con B contiene los elementos X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Ahora lo que nos interesa es voltear a ver qué elementos hay en A y qué elementos están en B, y esos son iguales. Su diagrama de Venn, de igual manera, recuerda que si tengo un universo debo de colocar un rectángulo. Mis círculos o conjuntos en este caso sí tienen que estar entrelazados porque quiero una intersección. Aquí se están intersectando. Pero ahora el sombreado solamente va en la parte del medio. Es decir, vamos a sombrear los elementos que están en el conjunto A y los que están en el conjunto B repetidos. Veamos ejemplos. Sea el conjunto universo del 1 al 8, el conjunto A 1, 2, 5, 6 y el conjunto B 1, 4, 5, 6, 7. Precisa y representa en un diagrama de Venn la intersección de A con B. De acuerdo a la definición será esta. En palabras más simples, quiero que voltees a ver el conjunto A y cuál es el conjunto B. Entre esos dos conjuntos, ¿cuáles son los elementos que se repiten? Si observa, el elemento que se repite es el 1, el 5 y el 6. Esa es la respuesta de la intersección. Es colocar los números que se están repitiendo en ambos conjuntos. Esa es la respuesta. Y como ya viste que eso lo comparten a los dos, entonces eso me da a entender que mis conjuntos van a estar entrelazados. Primeramente colocamos un rectángulo porque tengo universo. Como ya dije, los conjuntos van a estar entrelazados, mi conjunto A y mi conjunto B. En este espacio van a ir los elementos que comparten ambos conjuntos, es decir, la respuesta de la intersección de A con B. Vamos a colocar el 1, 5 y el 6.
colocamos los elementos que nos falta de A. En este caso ya tengo el 1, el 5 y el 6, solamente me faltará el número 2. De este lado ya tengo el 1, el 5 y el 6, me faltará entonces el 7 y el 4. Los colocamos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Sombrear. ¿Sí? Indicamos nuestro universo. Quiero que observes que aquí debo de colocar los elementos del universo. Debo de tener el 1 ya está, el 2 ya está, el 3 no está, entonces ese es el primer elemento que vamos a colocar. El 3, el 4 ya está, 5, 6 ya está, y el 8 no está. Lo colocas donde tú quieras, no importa el orden. Tiene que estar en el espacio del rectángulo. Ya completamos todos los elementos del diagrama de Venn, pero nos falta algo importante. ¿Cómo indico la intersección? Sombreado. Y de esa manera hemos dado respuesta a este ejercicio. Veamos otro. Encuentra la intersección de los conjuntos C que contienen a los elementos X, tal que X es un dígito, y el conjunto D, tal que X pertenece a los números naturales, tal que X es mayor o igual que 6 y represente su diagrama de Venn. De esta forma descriptiva los vamos a mostrar en forma enumerativa. ¿Cuáles son los dígitos? Pues del 0 al 9, perdón. Y aquí nos dice que va a hacer los elementos del 6 en adelante. Coloco hasta el 11 porque recuerda que son los números naturales y estos son hasta el infinito. O sea, del 6 hasta el infinito va a contener el elemento D. Nos dice que representemos la intersección y a su vez su diagrama de Venn. Volteamos a ver ambos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos que voy a colocar de acuerdo a la definición? Pues aquellos que se repiten. ¿Cuáles son los que se repiten? 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que la respuesta a la intersección del conjunto C y D va a ser 6, 7, 8 y 9. Voy a colocar el diagrama de Venn, pero el cual debe de llevar un rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí me dice que pertenece a los números naturales. Entonces sí tengo un universo y lo debo de representar con mis conjuntos. Como la respuesta no es un conjunto vacío, con esto me da a entender que los elementos van a estar entrelazados, porque estos elementos son los que comparten ambos conjuntos. Entonces coloco mi conjunto conjunto C y mi conjunto D. Y aquí los estoy representando como A y B. En este espacio tienen que ir estos elementos que se repiten. El 6, el 7, el 8 y el 9. Completamos el conjunto A, que para este caso, este ejercicio es el conjunto C. Y debe de tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y los vamos a colocar aquí. De este lado completamos el conjunto D, que va a ser a partir del 10 en adelante. Coloco 10, 11, 12 y digo que de ahí es hasta el infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace falta para indicar la intersección? Pues obviamente nuestro universo y por último que este vaya sombreado. Recuerda, como me manejan números naturales, sería imposible colocar todos los números en este espacio, solamente indico el universo y mi universo contiene los elementos de los números naturales. Pues bien, continuemos con otro ejemplo. Dice que para el conjunto universo, que es del 0 al 9, que vienen siendo los dígitos, el conjunto S contiene los elementos X que pertenecen al universo, tal que X es par, y el conjunto T contiene los elementos X que pertenecen al universo, tal que X es impar, y que representemos su intersección. Bueno, tenemos nuestro universo. ¿Cuáles son los números pares de este conjunto? Pues es el 0, 2, 4, 6 y 8. Los impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Que representemos la intersección.
De acuerdo a la definición, dice que debe de pertenecer al primer conjunto y al segundo conjunto. Si observa, aquí no hay elementos que se repitan, que nos da a entender que nuestra intersección va a estar vacía, el cual un conjunto vacío se representa de esta forma. Así que la respuesta es un conjunto vacío, no contiene elementos. Nos pide el diagrama de Venn. Hay rectángulo porque sí tengo un universo. Coloco mis conjuntos, pero no van a estar entrelazados porque no hay elementos que se repitan. Por lo tanto, lo que hacemos es separarlos. Colocamos sus elementos pertenecientes a cada conjunto, los elementos de P y los elementos de Q. Indicamos nuestro universo. Y en este caso, no se sombrea porque no hay intersección. Vamos a hablar ahora del conjunto complemento. Veamos la definición. Sea U el conjunto universo y A un subconjunto del universo. ¿Qué significa la palabra subconjunto? Bueno, como ya lo pudiste comprobar en el trabajo previo que hiciste a esto, un subconjunto es aquellos elementos o aquel conjunto cuyos elementos están dentro del conjunto universo. Por lo tanto, podemos definir que el complemento es el complemento del conjunto A contiene a los elementos X, tal que X pertenecen al universo y X no pertenece al conjunto A. ¿Cómo se hace su diagrama de Venn? De igual manera, si tengo un universo, coloco el rectángulo. Al centro va el conjunto con sus elementos y afuera vamos a colocar todos los elementos del universo. ¿Y qué cambia? Que ahora lo que se va a sombrear es el universo. Veamos un ejemplo. Determina el complemento y su diagrama de Venn del conjunto A, el cual es 2, 3, 5, 7. Y el universo dice que pertenecen a los números naturales, tal que X es menor o igual que 10. Bien, traducimos nuestro universo. Los números naturales, recuerda que son del 1 al infinito. Y como acá me dice que es menor o igual que 10, quiere decir que mi universo va a estar del 1 al 10. Entonces ya tenemos el conjunto A y vamos a encontrar su complemento. En palabras más simples para que entiendas esto, la respuesta va a ser, de acuerdo a su definición, dice que no deben de pertenecer al conjunto A. Muy simple. Vas a colocar los elementos del conjunto universo, quitando los elementos de A. Es decir, vamos a eliminar el 2, el 3, el 5 y el 7. Y todos los que sobran es la respuesta. Observa. Si quito el 2, me sobra el 1. Si quito el 3, el 4. Si quito el 5, será el 6. Quito el 7 y el resto 8, 9 y 10. Estos son los elementos y es la respuesta al complemento de A. Es decir, el complemento significa qué le falta al conjunto A para que sea igual al universo. Y los elementos que le hacen falta, esa es la respuesta. Así de sencillo. ¿Cómo hacemos nuestro diagrama de Venn? Bueno, como tengo un universo, tiene que ir mi rectángulo. Colocamos al centro el conjunto A con sus elementos que son 2, 3, 5 y 7. En esta porción, que es nuestro universo, vamos a colocar todos los elementos que le faltan, es decir, esto que acabas de encontrar. Va a ir el 1, el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Ya terminamos de colocar los elementos de nuestro diagrama de Venn, pero ¿qué nos hace falta para indicar que se trata del complemento? Que debe ir sombreado nuestro universo. Y entonces mi conjunto del complemento de A, representado gráficamente por Venn, queda de esta forma. Bien, veamos otro ejemplo. Sea el conjunto universo, aquellos que contienen a los elementos X que pertenecen a los números naturales, tal que X es un número compuesto menor
que 16. Como bien sabes, un número compuesto son los números que se pueden dividir en más de dos números. Un ejemplo es el número 4. Este es un número compuesto porque lo puedes dividir en 4, en 2 y en 1. Son tres números en que lo puedes dividir. Y dice que contiene el conjunto M, que es un número impar. Pues bueno, primeramente determinamos nuestro universo. ¿Cuáles serán esos números compuestos menores que 16? Va a ser el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14 y el 15. Como puedes observar, todos estos números se pueden dividir en más de dos opciones. El 6, por ejemplo, se puede dividir en 6, en 3, en 2 y en 1, ya son 4. El 8 lo puedes dividir en 8, en 4, en 2 y en 1. El 9, en 9, en 3 y en 1. El 10 lo puedes dividir en 10, en 5, en 2 o en 1. Pues bien, de esa manera es como se definen los números compuestos. Y dice que el conjunto M es un conjunto impar que están dentro del universo. ¿Cuáles son los números impares aquí? El 4 es par, el 6 es par, el 8 es par, el 9 es impar. Entonces, él va a pertenecer al conjunto M. El 10, el 12 y el 14 son pares. Entonces, el 15 es un número impar. Y entonces la respuesta del conjunto M va a ser 9 y 15. Como vamos a determinar su complemento, recuerda, es colocar el universo quitando los elementos de A, que en este caso vamos a eliminar el 9 y el 15. Y la respuesta será todos los números que sobran, como es el 4, 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Vamos a colocar nuestro diagrama de Venn, que debe ir con un rectángulo, puesto que tengo un universo, coloco al centro el conjunto A con sus elementos. Y completamos nuestro universo. ¿Cómo se completa? Colocando todos estos números en la forma que tú quieras en este espacio. Es decir, yo coloco por ahí el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y por último el 14. Ya están todos los elementos del diagrama de Venn. ¿Qué nos hace falta para que indiquemos que es un complemento? Pues sombrear nuestro rectángulo, es decir, nuestro universo. Y de esta manera ya queda contestada este ejercicio. Bien, continuemos. Vamos a ver la última operación del día de hoy, que se trata de diferencia de conjuntos. Aquí menciona que sean A y B conjuntos vacíos. Se define la diferencia como el conjunto que contiene los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen al conjunto B. Y la diferencia se representa de la siguiente manera: A-B, que esto también lo podemos representar como A que se intersecta con el complemento de B. Esta es otra forma de representar el complemento, ya sea con una comita, como lo acabamos de ver, o con una letra C en la parte superior derecha. Y dice que esta diferencia va a contener a los elementos X, tal que los elementos nada más deben de pertenecer a A y no deben de pertenecer a B. ¿Y cómo se hace el diagrama de Venn? De igual manera, intercalados o intersección, pero se va a sombrear solamente la parte que pertenezca al conjunto A. Ojo, importante en la diferencia es tomar en cuenta quién es el conjunto que va primero, porque aquí pudo haber sido B menos A, y entonces la parte que se sombrea era esta parte de B. Y la respuesta serán los elementos que están en B que no tienen A. Bien, veamos un ejemplo para disiparte las dudas con respecto a esta operación. Dice que tenemos el conjunto A que contiene los elementos A, B, C, D, E y el conjunto B que contiene los elementos A, E, I, O, U. Hallar su diferencia y su diagrama de Venn. Una manera es colocar todos los elementos del conjunto A, como puedes observar, menos todos los elementos del conjunto B. Y podemos hacer la cancelación de estas llaves de acuerdo al proceso algebraico. Como aquí no tengo ni un símbolo, se considera que es positivo, y entonces puedo eliminar
la llave o el signo de la agrupación sin alterar sus signos. Pero aquí sí, tengo un signo de menos y como puedes darte cuenta va a cambiar. A menos A pues se van a eliminar, ¿no? E menos E de igual manera se van a eliminar. Y entonces, ¿cuál era la definición? Encontrar qué elementos tiene A que no tiene B. En este caso es el B, C y D. Observa. Este es un camino, el cual te puedes saltar como te acabo de definir. Si solamente es voltear a ver qué elementos tiene A que no tiene B. Por ejemplo, A si lo tiene B. La B no la tiene el conjunto B, entonces B forma parte de mi respuesta. C tampoco está en el conjunto B, forma parte de mi respuesta. D tampoco contiene el conjunto B, perdón, entonces forma parte de mi respuesta. E sí lo contiene, él no forma parte de la respuesta. Este es un camino o lo puedes hacer así. Decía hace rato que era importante colocar el orden o visualizar el orden. ¿Qué pasaría si ahora te digo que es B menos A? Ahora hay que voltear a ver qué elementos tiene B que no contiene A. Por ejemplo, la A en A sí está, E sí está, pero I, O y U no están en el conjunto A. Entonces la respuesta es I o U de la diferencia de B menos A. Ojo, por favor, el que manda es el primer conjunto. Aquí fue A menos B, ¿qué elementos tiene A que no tiene B? Y aquí es B menos A, ¿qué elementos tiene B que no tiene A? ¿Cómo se hace gráficamente de acuerdo al diagrama de B? Voy a colocar un rectángulo, aunque aquí no me especifica que sea universo, pero quiero pensar que le vamos a hablar del abecedario. No lo especifica el ejercicio. Lo estoy mostrando para darme a entender mejor cómo quedaría el diagrama de B. Volteamos a ver si hay elementos que se repiten. Sí, está el A y la letra E. Quiere decir que mis dos conjuntos van a tener que estar entrelazados. En este espacio colocamos los elementos que se repiten, que es A y E. Completamos el conjunto A, que para este caso sería BCD, y el conjunto B, que es I, O, U. ¿Vale? Y lo que tenemos que sombrear para indicar que esta es una diferencia es esta porción que le corresponde nada más a A, es decir, este pedacito. Todo lo demás no tiene que estar sombreado. Si tú no lo sombreas de esta manera, no indicará una diferencia de conjuntos. ¿Qué pasaría si quisiéramos aplicarlo para él? De igual manera, nuestro diagrama de Venn estará constituido por nuestro rectángulo. Ya comprobamos que hay elementos que comparten, entonces van a ir entrelazados. Al centro van los elementos que comparten, que es A y E. Completamos el conjunto B y completamos el conjunto A. Y ahora lo que vamos a sombrear solamente es esta parte de B. Es decir, así. Y pues bien, con esto doy por terminado las operaciones con conjuntos. Nos vemos en la próxima.